En la boda de mi nieta, noté que mi etiqueta con el nombre decía, la anciana que paga por todo. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Siempre he creído que las celebraciones familiares deberían ser momentos de alegría. La boda de mi nieta Jennifer debía ser uno de esos días perfectos, de los que calientan el corazón cada vez que los recuerdas. En cambio, se convirtió en el día en que descubrí cómo me veía realmente mi familia. La mañana de la boda me tomé un tiempo extra para arreglarme. A mis 65 años, no soy vanidosa, pero quería lucir lo mejor posible. Elegí un vestido azul claro que a Robert, mi difunto esposo, siempre le había encantado. Me peiné cuidadosamente mi cabello plateado y hasta me puse un toque del perfume que él me regaló para nuestro último aniversario antes de que el cáncer se lo llevara hace 3 años. Te ves hermosa, Alice, le dije a mi reflejo, imaginando a Robert pronunciando esas palabras. Casi podía escuchar su voz, sentir su presencia a mi lado. La ceremonia en la iglesia de San Marcos fue hermosa. Jennifer lucía radiante caminando por el pasillo. Su rostro resplandecía de felicidad. Mi hijo Richard sonreía orgulloso mientras la acompañaba, e incluso mi nuera Pamela parecía genuinamente emocionada. Por esos breves momentos, todo se sentía bien. Fue en la recepción donde todo cambió. Llegué al gran salón de baile del Hotel Westbrook y me dirigí a la mesa de registro donde los invitados recogían sus etiquetas con el nombre y las asignaciones de mesa. La joven en la mesa sonrió mientras buscaba entre las tarjetas ordenadas alfabéticamente. Aquí está, señora Edwards, dijo alegremente, entregándome mi etiqueta. Miré hacia abajo, esperando ver a Alice Edwards, abuela de la novia. En cambio, en una elegante caligrafía, estaban las palabras. La anciana que pagará por todo, mi amor. Mi mano se congeló en el aire. Seguramente esto es un error, pensé. ¿Pasa algo?, preguntó la joven, notando mi expresión. Forcé una sonrisa. Parece que hay una confusión con mi etiqueta. Ella se inclinó para mirar y sus ojos se abrieron de par en par. Oh, lo siento mucho, déjeme verificar si hay otra. Está bien, dije rápidamente, no queriendo causar una escena en la boda de Jennifer. Hablaré con mi familia al respecto. Me puse la etiqueta ofensiva en el vestido y entré al salón, con las mejillas ardiendo de humillación. ¿Había aprobado esto Jennifer? Richard, Pamela. ¿Quién pensó que esto era apropiado, mucho menos gracioso? Durante la hora del cóctel, intenté disfrutar, charlando con otros invitados que, o no notaron mi etiqueta, o fueron demasiado educados para mencionarla. Entonces, escuché una conversación que me heló la sangre. ¿Viste la etiqueta de la abuela?, susurró alguien con una risita. Pamela dijo que pensaron que sería hilarante. Otra voz respondió, aparentemente, ella es su cajero automático personal. Me alejé rápidamente, con las manos temblando. Justo entonces, Richard me vio y me llamó hacia un grupo de invitados bien vestidos. «¡Mamá!», gritó, su voz resonando en la sala. «Ven a conocer a los Anderson. Papá solía jugar golf con Bill». «Mi acerca de mala gana». Bill Anderson me parecía vagamente familiar, tal vez uno de los socios de negocios de Robert. «Mamá, estos son Bill y Martha Anderson», dijo Richard, y luego añadió con una risa, «Mamá, nuestra cuenta bancaria ambulante». La sonrisa de Martha Anderson vaciló al mirar mi etiqueta. Bill parecía incómodo. «Alice Edwards», dije con firmeza, extendiendo la mano. «Viuda de Robert». «Por supuesto», dijo Bill amablemente. «Robert hablaba de ti a menudo. Estaba muy orgulloso de ti». La conversación continuó, pero apenas la escuché. Cuando los Anderson se fueron, aparté a Richard. «¿Qué significa esto?», pregunté, señalando mi etiqueta. Richard se rió. «Oh, mamá, no seas tan sensible, es solo una broma. Todos saben que tú eres la que tiene los bolsillos profundos desde que papá te dejó todo». «Es humillante», dije en voz baja. «Oh, por favor», puso los ojos en blanco. «Relájate, es una fiesta». Antes de que pudiera responder, apareció Pamela, elegante en su vestido de madre de la novia. «Ahí estás, Alice».
¿Ha estado Richard presentándote? Queremos que todos sepan quién es la responsable de esta hermosa boda. Guiñó un ojo y ambos rieron. Me disculpé y me dirigí al baño, necesitando un momento a solas. Mientras me secaba los ojos con un pañuelo, la puerta se abrió y un caballero mayor con un traje bien cortado entró, luego retrocedió, disculpándose. Señora Edwards, Alice, llamó tentativamente desde afuera. Soy Martin Reynolds, el abogado de Robert. ¿Puedo hablar contigo un momento? Me recompuse y salí. Martin había manejado la herencia de Robert y siempre había sido amable conmigo. No pude evitar notar que señaló vagamente hacia mi etiqueta. Algunas de las cosas que he oído, suspiré. Aparentemente, es solo una broma. La expresión de Martin se oscureció. No es gracioso, y Robert estaría furioso. Vaciló, luego bajó la voz. Hay algo que debes saber. Algo que Robert insistió en que no te dijera a menos que fuera necesario. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Esto es un codicilo al testamento de Robert. Lo añadió poco antes de fallecer. Lo abrí con dedos temblorosos y leí. El lenguaje legal era complejo, pero el significado era claro. Cualquier descendiente que me humillara públicamente sería desheredado de su parte de la fortuna de Robert, una fortuna mucho mayor de lo que incluso yo había imaginado. Myra Martin Adonira. ¿Por qué no me lo dijo? Esperaba que nunca fuera necesario, dijo Martin en voz baja. Quería que te trataran bien porque te amaban, no porque temieran perder su herencia. Miré hacia el salón de baile, donde mi familia celebraba, inconsciente de que su comportamiento acababa de costarles millones. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Martin. Doblé cuidadosamente el documento y se lo devolví. Nada, aún no. Necesito ver hasta dónde llegarán. Al regresar a la recepción, la etiqueta se sentía más pesada contra mi pecho, pero ahora, en lugar de vergüenza, sentía algo diferente surgir dentro de mí. Una determinación para finalmente ver a mi familia por lo que realmente eran. La mañana después de la boda de Jennifer, me senté sola en la mesa de mi cocina, todavía en bata, mirando la etiqueta ofensiva que había colocado frente a mí. La elegante caligrafía se burlaba de mí. La anciana que pagará por todo. Pasé el dedo por las letras, recordando cómo habría reaccionado Robert si la hubiera visto. Su temperamento era raro, pero formidable cuando alguien faltaba al respeto a los que amaba. Han cambiado, susurré al cuarto vacío, como si Robert pudiera oírme. O tal vez siempre fueron así y no quisimos verlo. Me levanté y me dirigí a la sala, atraída por el gran retrato familiar sobre la chimenea. Fue tomado hace 5 años, en nuestro 40 aniversario. Robert estaba sentado en el centro, aún robusto a pesar de los primeros signos de la enfermedad que más tarde lo reclamaría. Yo estaba a su lado, con la mano en su hombro. Richard y Pamela nos flanqueaban, y Jennifer y su hermano Michael, entonces adolescentes, estaban al frente. Parecíamos felices. Parecíamos una familia. ¿Cuándo exactamente habían cambiado las cosas? La pregunta me atormentaba mientras preparaba mi té de la mañana. Tal vez había sido gradual, tan sutil que no noté la erosión del respeto hasta que fue demasiado tarde. El primer recuerdo claro vino apenas 6 meses después del funeral de Robert. Richard y Pamela me habían invitado a cenar, algo raro incluso entonces. Habían sido inusualmente atentos, preguntando por mi bienestar, recordando a Robert. Luego, durante el postre, abordaron el verdadero propósito de la velada. «Mamá», dijo Richard, rellenando mi copa de vino, «Pamela y yo hemos estado pensando en remodelar nuestra cocina. Nada extravagante, solo actualizar los electrodomésticos, nuevas encimeras, ese tipo de cosas». «Eso suena encantador», respondí, ajena a lo que venía. «El asunto es», continuó Pamela con suavidad, «con la matrícula universitaria de los chicos y todo lo demás, estamos un poco ajustados ahora». Recordé la pausa, las miradas expectantes. «Me están pidiendo dinero». «No pedimos», dijo Richard rápidamente. «Es solo que papá te dejó bastante cómoda, y pensamos que tal vez querrías ayudar a la familia». Esa noche les escribí un cheque por $30,000. Mirando hacia atrás, ese había sido el comienzo.
Las pequeñas solicitudes se convirtieron en otras más grandes. Una remodelación de cocina se convirtió en una renovación completa del hogar. La asistencia con la matrícula se convirtió en autos de lujo para Jennifer y Michael cuando cumplieron 18. Vacaciones familiares a las que me invitaban a unirme y que se esperaba que financiara. Abrí el armario del pasillo y saqué una caja de registros financieros. Sentada en el suelo como una colegiala, comencé a revisar estados de cuenta bancarios y cheques cancelados. La evidencia de mi apoyo financiero al estilo de vida de Richard y Pamela era abrumadora. En 3 años, les había dado casi $250,000. El teléfono sonó, interrumpiendo mi recuento. Era Pamela. Alice, ¿estás en casa? He estado llamando a tu celular. No había notado que mi celular seguía en mi bolso de noche. Sí, estoy en casa. ¿Está todo bien? Todo está bien. Richard y yo solo queríamos agradecerte por todo lo de ayer. ¿No fue hermosa la boda? Sí, fue encantadora, dije. Jennifer y Mark están muy agradecidos por tu generosidad. No podrían haber tenido una boda tan maravillosa sin ti. Cerré los ojos, recordando el cheque de $45,000 que había escrito para el lugar y el catering. Estaba feliz de ayudar. En realidad, esa es parte de la razón por la que llamo, continuó Pamela, su voz tomando esa cualidad melosa que había aprendido a reconocer. Los padres de Mark debían pagar la luna de miel, pero el negocio de su padre ha estado en problemas y han tenido que retractarse. Jennifer está devastada. Podía escuchar lo que venía a continuación. Nos preguntábamos si podrías ayudar. Tienen el corazón puesto en 2 semanas en Bali. Richard y yo contribuiríamos, por supuesto, con todo lo que gastamos en la boda. Todo lo que gastaron, yo había cubierto casi todo. Lo pensaré, dije, sorprendiéndonos a ambas con mi respuesta no comprometedora. Hubo una pausa. Oh, bueno, necesitan reservar pronto para obtener las mejores tarifas. Entiendo. Te avisaré mañana. Tras colgar, volví a mi arqueología financiera. Robert siempre me había advertido sobre la relación de Richard con el dinero. Lo ve como la solución para todo, me dijo una vez, pero el dinero sin valores solo crea más problemas. No lo había entendido entonces, o tal vez no había querido entenderlo. Un golpe en la puerta me sobresaltó. A través de la mirilla, vi a Michael, mi nieto, moviéndose nervioso en el porche. Recogí rápidamente los papeles financieros dispersos y los guardé en el armario antes de abrir la puerta. Abuela, dijo, avanzando para abrazarme. A sus 21 años, era alto como su abuelo, con los mismos ojos amables. ¿Está bien? He estado enviándote mensajes. Estoy bien, cariño, solo un poco cansada después de ayer. Pasa. Me siguió a la cocina, donde puse la tetera para un té fresco. Michael siempre había sido diferente al resto de ellos, más considerado, menos obsesionado con las apariencias y el estatus. Quería disculparme por ayer, dijo, sentándose en la mesa. La etiqueta, la forma en que todos hablaban, no estuvo bien. Sentí un nudo en la garganta. ¿Lo notaste? Claro que lo noté. Mucha gente lo hizo. Bajó la mirada, avergonzado. Debería haber dicho algo. Le di una palmada en la mano. No es tu responsabilidad corregir a tus padres. Pero es mi responsabilidad defender lo que es correcto. Me miró directamente. Papá y mamá han cambiado desde que murió el abuelo. O tal vez solo no lo vi antes. Todo lo que hablan es de dinero. Tu dinero, específicamente. ¿Qué quieres decir? Michael Dudo. La semana pasada, los escuché hablar sobre tu casa. Papá dijo algo sobre que es demasiado grande para una persona y cómo podrían ayudarte a reducir el tamaño. El silbido de la tetera me dio un momento para asimilar esta información. Mientras vertía el agua caliente sobre las bolsas de té, pensé en Martin Reynolds y el codicilo al testamento de Robert. Pensé en la etiqueta, las constantes peticiones de dinero y ahora este aparente plan para sacarme de mi hogar. Abuela, la voz de Michael me trajo de vuelta al presente. ¿Estás segura de que estás bien? Puse la tetera en la mesa y me senté frente a él.
Estoy mejor que bien, Michael. Creo que finalmente estoy viendo las cosas con claridad por primera vez en años. ¿Qué quieres decir? Sonreí, tomando una decisión. Solo que es hora de que haya algunos cambios por aquí. Mientras tomábamos el té, me encontré estudiando el rostro de mi nieto, preguntándome si realmente era diferente a sus padres o si las semillas del sentido de merecimiento estaban simplemente dormidas, esperando las condiciones adecuadas para brotar. Por primera vez desde la muerte de Robert, sentí una claridad fría reemplazar mi dolor y soledad. No tomaría decisiones apresuradas, pero estaría observando y esperando para ver quién en mi familia realmente merecía el legado que Robert había dejado. 3 días después de la boda, Richard y Pamela organizaron un brunch posterior a la boda en su club de campo. Deliberé si asistir, pero la curiosidad ganó. Quería ver si el incidente de la etiqueta había sido una anomalía o parte de un patrón. Llegué al club de campo a Critch vestida con un sencillo pero elegante traje de pantalón color crema que Robert siempre decía que me hacía parecer regia. Al entrar en el comedor privado, noté a varios invitados de la boda, incluyendo a Jennifer y su nuevo esposo Mark, Michael y varios parientes y amigos. «Mamá, por aquí», llamó Richard, haciéndome señas hacia la mesa principal. Pamela, resplandeciente en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, me dio un beso al aire. «Alice, te ves bien», dijo, su tono sugiriendo una leve sorpresa. «Te guardamos un asiento aquí mismo». Me acomodé en la silla, notando que me habían colocado junto a los padres de Mark, a quienes apenas conocía, en lugar de cerca de mis nietos. El brunch transcurrió de manera bastante agradable hasta que Pamela golpeó su copa para llamar la atención. «Queremos agradecer a todos por venir hoy y por ayudar a hacer la boda de Jennifer y Mark tan especial», comenzó. «Y, por supuesto, un agradecimiento especial a la abuela Alice, que ha sido increíblemente generosa». Todas las miradas se volvieron hacia mí. «De hecho», continuó Pamela, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos, «tenemos un anuncio emocionante. La abuela financiará la luna de miel soñada de Jennifer y Mark a Bali». Hubo algunos aplausos. Me quedé congelada, con mi taza de café a medio camino hacia mis labios. No había hecho tal compromiso. «Mamá», instó Richard cuando no reconocí de inmediato el anuncio. «Cuidadosamente de mi taza». «Es la primera vez que escucho esto», dije, manteniendo la voz nivelada. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Jennifer parecía confundida, luego avergonzada. Mark miraba su plato. «Bueno, lo discutimos ayer», dijo Pamela con una risa quebradiza. ¿Recuerdas? Dijiste que lo pensarías. Sí, dije eso. Y todavía lo estoy pensando. Richard se inclinó, hablando en un susurro teatral claramente destinado a ser oído. «Mamá, no hagas una escena. Ya les dijimos que pueden reservar el viaje». Sentí que algo dentro de mí se rompía, un hilo que había sido estirado demasiado durante demasiado tiempo. «No recuerdo haber aceptado pagar una luna de miel a Bali», dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «De hecho, creo que los padres de Mark originalmente planeaban cubrir este gasto». El padre de Mark se movió incómodo. «Hubo algunos contratiempos en los negocios», murmuró. «Entiendo, digamos. «Esas cosas pasan. Pero creo que es inapropiado ofrecer públicamente el dinero de alguien más sin su acuerdo, ¿no crees?». La mesa quedó en silencio. El rostro de Pamela se sonrojó. «Tal vez Jennifer y Mark podrían considerar una luna de miel más modesta», sugerí, «una dentro de sus posibilidades». «¿Sus posibilidades?», siseó Pamela. «¿Qué hay de tus posibilidades? Todos saben que Robert te dejó más que cómoda». Algo en su tono, el sentido de merecimiento, el resentimiento, hizo que mi decisión fuera clara. «Mi situación financiera no está sujeta a discusión pública», dije con firmeza, «ni tampoco mis decisiones de gasto». Richard agarró mi brazo, sus dedos hundiéndose dolorosamente. «Mamá, para. Nos estás avergonzando». «Me salt». «No, Richard, ustedes se han avergonzado solos». Me puse de pie, alisando mi chaqueta. «Jennifer, Mark, les deseo toda la felicidad.
Estaré encantada de contribuir a una luna de miel razonable, pero lo discutiré con ustedes en privado. Mientras me giraba para irme, Michael también se levantó. Te acompañaré, abuela. En el vestíbulo, lejos de miradas indiscretas, finalmente dejé que mi compostura se desvaneciera. Mis manos temblaban mientras buscaba mis llaves del coche. ¿Estás bien para conducir?, preguntó Michael suavemente. Asentí, tomando una respiración profunda. Estoy bien, solo un poco conmocionada. Deberías estar orgullosa de ti misma. Eso requirió valentía. Miré a mi nieto, realmente lo miré. En ese momento, me recordaba tanto a Robert que me dolía el corazón. ¿Te gustaría venir a cenar esta noche?, pregunté impulsivamente. Michael sonrió. Me encantaría. Esa noche, mientras compartíamos una comida sencilla de pollo asado en mi cocina, me encontré confiando en Michael sobre el comportamiento de sus padres durante los últimos 3 años. Las constantes demandas financieras, la erosión gradual del respeto. No estoy sorprendido, dijo tristemente. Lo he visto suceder. Después de que murió el abuelo, fue como si te vieran como, no sé, un cajero automático. Asentí. Y está empeorando. La semana pasada, los escuché hablar de nuevo sobre tu casa. ¿Qué dijeron? Michael dudó. Estaban discutiendo cómo convencerte de mudarte a Sunrise Acres, la residencia para jubilados. Mi cuidaron era. Mi casa era mi santuario, llena de recuerdos de la vida que Robert y yo habíamos construido juntos. Papá dijo que sería mejor para todos si redujeras el tamaño. Mencionó algo sobre el mercado inmobiliario estando en auge y cómo podrían ayudarte a maximizar tu inversión. Me sentí enferma. No solo querían mi dinero, también querían mi casa. Michael, hay algo que necesito decirte, dije, decidiendo confiarle la verdad sobre el codicilo de Robert. Pero antes de que pudiera continuar, sonó el timbre. A través de la ventana, vi el coche de Richard en la entrada. «Es tu padre», dije. La expresión de Michael se endureció. «No tienes que abrir». Pero estaba cansada de esconderme. «No, creo que es hora de que dejemos las cosas claras». Abrí la puerta y encontré a Richard parado allí, su rostro enrojecido por la ira. «¿Qué demonios fue esa actuación en el brunch?», exigió, entrando al pasillo. Luego vio a Michael. «¿Qué haces aquí?». «Cenando con la abuela», respondió Michael con calma. «Algo que el resto de ustedes podría intentar alguna vez sin pedir dinero». El rostro de Richard se oscureció. «Mantente al margen, Michael. Esto es entre tu madre y yo». «No», dije con firmeza. «Si vamos a tener esta conversación, Michael se queda. Estoy cansada de las manipulaciones de mi nieto». Supe que habíamos llegado al punto de no retorno. «Ya he tenido suficiente de tu actitud, mamá», dijo Richard, paseando por mi sala como un animal enjaulado. «Primero la escena en el brunch, y ahora descubro que has estado envenenando la mente de Michael contra nosotros». Me senté tranquilamente en el viejo sillón de Robert, con las manos cruzadas en mi regazo. Michael estaba junto a la chimenea, con los brazos cruzados, mirando a su padre con una mezcla de decepción y resolución. «Nadie está envenenando la mente de nadie», respondí con calma. «Solo estamos reconociendo lo que ha estado sucediendo en esta familia desde que murió tu padre». «¿Y qué es eso exactamente?», exigió Richard. «Tú y Pamela han estado tratando a la abuela como un banco, no como una persona», dijo Michael antes de que pudiera responder. «La etiqueta en la boda, ofrecerle pagar la luna de miel de Jennifer sin preguntar primero, hablar de vender su casa a sus espaldas». «¿Has estado espiándonos?». El rostro de Richard se sonrojó aún más. «He estado prestando atención», contraatacó Michael. «Algo que podrías intentar alguna vez». Richard se volvió hacia mí, su expresión cambiando al tono conciliador que siempre usaba cuando quería algo. «Mamá, estás malinterpretando todo. Solo estamos tratando de ayudarte a administrar tus finanzas sabiamente. No te estás haciendo más joven». «Tengo 65 años, Richard, no 95», interrumpí. «Mi mente está perfectamente lúcida y soy más que capaz de administrar mis propios asuntos». «Pero papá te dejó tanto».
Levanté la mano. Robert me dejó exactamente lo que quiso dejarme. Su patrimonio no es un cochinillo familiar. La falsa sonrisa de Richard se desvaneció. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Nos estás cortando porque Pamela hizo una broma estúpida con una etiqueta? Digo que de ahora en adelante tomaré mis propias decisiones sobre mi dinero y mi hogar. Si Jennifer y Mark quieren una luna de miel en Bali, pueden ahorrar para ello como la mayoría de las parejas jóvenes. Si tú y Pamela quieren una casa más grande, pueden trabajar para conseguirla. Richard me miró como si de repente hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. Luego se volvió hacia Michael. Quiero hablar con mi madre a solas. Me quedo, dijo Michael con firmeza. Esto es un asunto familiar. Exactamente, respondió Michael, y yo soy familia. Algo cambió en la expresión de Richard, un cálculo, una reevaluación. Siempre había podido manipularme cuando estábamos solos, jugando con mis emociones, mi dolor por Robert, mi deseo de mantener la paz. Pero con Michael presente, esas tácticas no funcionarían. Bien, espetó, dirigiéndose hacia la puerta. Pero esto no ha terminado, mamá. Ni de lejos. Después de que se fue, Michael soltó un largo suspiro. Lo siento, abuela. ¿Por qué, cariño? No has hecho nada malo. Por no haber dado la cara antes, por dejar que te trataran de esta manera. Me levanté y lo abracé con fuerza. Estás dando la cara ahora. Eso es lo que importa. Después de que Michael se fue, me senté en la quietud de mi hogar, pensando en Robert, en el codicilo de su testamento, en la familia que habíamos criado juntos. ¿Habíamos hecho algo mal con Richard? ¿O siempre había tenido esta veta de sentido de merecimiento que no logramos ver? Más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora? La respuesta llegó lentamente, tomando forma en mi mente como una fotografía que se desarrolla. En lugar de confrontar directamente a Richard y Pamela con el codicilo, lo que solo los haría cambiar su comportamiento por miedo en lugar de respeto, simplemente dejaría que continuaran mostrando sus verdaderos colores. Mientras tanto, yo reclamaría silenciosamente mi vida y mi independencia. A la mañana siguiente, llamé a Martin Reynolds. Alice, respondió cálidamente, esperaba tener noticias tuyas después de la boda. Sí, eso es parte de la razón por la que llamo. Expliqué lo que había sucedido en el brunch y la visita de Richard después. Necesito entender exactamente qué dejó Robert en su testamento, Martín. No solo el codicilo, sino todo. Hubo una pausa. Tal vez esto sería mejor discutirlo en persona. ¿Podrías venir a mi oficina esta tarde? 3 horas después, estaba sentada frente a Martín en su elegante oficina mientras explicaba la extensión completa del patrimonio de Robert. Los números me dejaron sin aliento. Robert construyó varias empresas durante su vida, explicó Martín, y las vendió en el momento justo. Sus inversiones fueron extremadamente conservadoras, lo que significa que resistieron bien las crisis económicas. Sabía que estábamos cómodos, dije débilmente, pero esto... Robert era un hombre reservado cuando se trataba de dinero. No creía en ostentar la riqueza. Martin sonrió. Siempre decía que te casaste con él cuando no tenía nada más que potencial y un Chevy destartalado, así que nunca quiso que te convirtieras en una de esas mujeres que solo se preocupan por las marcas de diseñador y las membresías de clubes de campo. Reí suavemente, escuchando la voz de Robert en esas palabras. Eso suena como él. En cuanto al codicilo, continuó Martín, es sencillo pero poderoso. Cualquier descendiente que te humille públicamente pierde toda su herencia. El incidente de la etiqueta en la boda ciertamente calificaría. Y el brunch también, probablemente. Pero Alice, no tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo. El codicilo permanece en efecto durante tu vida. Sentí pensando. Y si quisiera hacer algunos cambios propios en mi testamento, en cómo se gestionan mis activos. Martín se inclinó hacia adelante. ¿Qué tienes en mente? Para cuando salí de la oficina de Martín, tenía un plan. Sin confrontaciones dramáticas, sin ultimátums, solo una recuperación silenciosa de mi vida y mi poder. Primero,
Llamé a mi vieja amiga Eleanor, a quien no había visto mucho desde la muerte de Robert. Concertamos encontrarnos para almorzar al día siguiente. Luego, pasé por el centro comunitario y recogí un folleto sobre sus clases de educación para adultos. Robert siempre me había animado a perseguir mi interés por la pintura. Tal vez era hora. En casa, me senté en mi computadora y comencé a investigar préstamos para pequeñas empresas. Michael había mencionado que quería abrir una librería después de la universidad, pero estaba preocupado por los costos iniciales. Una inversión genuina en el futuro de mi nieto parecía un uso perfecto de algunos de mis recursos. Cuando sonó mi teléfono y vi que era Pamela, lo dejé ir al buzón de voz. La antigua Alice habría respondido de inmediato, ansiosa porque emergencia o demanda podría venir. Pero esa Alice estaba desvaneciéndose, reemplazada por una mujer que finalmente reconocía su propio valor. El mensaje de voz, cuando lo escuché más tarde, era exactamente lo que esperaba. Alice, soy Pamela. Richard me contó sobre tu conversación anoche. Creo que ha habido un malentendido. Siempre hemos tenido tus mejores intereses en el corazón. Richard y yo pensamos que deberíamos cenar este fin de semana para aclarar las cosas. Oh, y Jennifer mencionó que reconsideraste lo de la luna de miel. Realmente necesitan reservar pronto para obtener las mejores tarifas. Lemaine. Borré el mensaje sin devolver la llamada. En cambio, abrí mi chequera y escribí un cheque modesto como regalo de bodas para Jennifer y Mark, suficiente para una bonita luna de miel, pero quizás en Nueva Inglaterra, no en Bali. Lo metí en una tarjeta con una nota cálida deseándoles felicidad, luego sellé el sobre. Mi estrategia silenciosa había comenzado. Sin confrontaciones, sin drama, solo límites firmes y silenciosos. Robert habría aprobado. 6 meses pasaron en un torbellino de cambios silenciosos pero significativos. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario, me reconecté con viejos amigos y pasé más tiempo con Michael, quien me visitaba regularmente. Le proporcioné capital inicial para su plan de negocio de la librería, que estaba avanzando maravillosamente. Mientras tanto, la actitud de Richard y Pamela hacia mí oscilaba entre una fría distancia y intentos desesperados por restablecer su acceso a mis finanzas. Cuando el tratamiento silencioso no producía resultados, aparecían de repente con sonrisas forzadas y excusas transparentes para visitar. Cada vez, eventualmente dirigían la conversación hacia el dinero, una renovación que estaban planeando, el deseo de Jennifer de comprar una casa con Mark, sus propias preocupaciones por la jubilación. Cada vez, declinaba educadamente a involucrarme. Estoy manejando mis finanzas se convirtió en mi mantra, entregado con una sonrisa que se volvía más segura con cada repetición. No tomaron bien el rechazo. Los mensajes de Pamela se volvieron cada vez más hostiles, las llamadas de Richard más exigentes. Pero había encontrado una nueva fuerza en mi silencio, en los límites que finalmente estaba imponiendo. Hoy era mi cumpleaños, mi 66º, y a pesar de mis protestas, Michael había insistido en organizar una pequeña reunión familiar en mi casa. Es hora de que recuerden de quién es esta casa, había dicho con una determinación sombría que me recordaba mucho a Robert. Pasé la mañana en mi jardín, podando rosas y encontrando paz en la tarea sencilla. El jardín había sido otra víctima de los últimos 3 años, lo había descuidado mientras atendía las demandas de Richard y Pamela. Ahora estaba volviendo a la vida, al igual que yo. Para media tarde, mi casa estaba lista para los invitados. Michael llegó temprano para ayudar con los preparativos finales. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó, arreglando queso y galletas en una bandeja. Tan lista como nunca lo estaré, respondí, alisando mi nuevo vestido, un rojo audaz que nunca habría elegido antes. Además, es solo una cena. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Era la primera vez en meses que toda la familia estaría junta bajo mi techo. El timbre sonó exactamente a las 5. Richard y Pamela estaban en el porche, sus sonrisas tan artificiales que casi podía escuchar el plástico estirándose. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Richard, entregándome un ramo de flores compradas en la tienda. «Alice, te ves diferente», añadió Pamela, sus ojos recorriendo mi nuevo vestido, mi cabello peinado,
El maquillaje sutil que había aplicado con técnicas aprendidas en una clase en el centro comunitario. Gracias, dije simplemente, retrocediendo para dejarlos entrar. Jennifer y Mark llegaron momentos después, seguidos por Martín y otra pareja que habían sido amigos cercanos de Robert y míos. Me moví entre los saludos y la charla trivial con una compostura que habría encontrado imposible hace 6 meses. Mientras nos acomodábamos en el comedor, no pude evitar notar la mirada de Richard recorriendo la casa, evaluando, calculando. Los ojos de Pamela seguían volviendo a la nueva pintura colgada en la pared, un paisaje que yo misma había creado. ¿Redecoraste, Alice?, preguntó, su tono sugiriendo que encontraba los cambios inquietantes. Solo algunas actualizaciones, respondí. He estado tomando clases de pintura. ¿Clases de pintura?, repitió Richard, como si hubiera dicho que estaba aprendiendo a pilotar naves espaciales. La abuela es realmente talentosa, dijo Michael con orgullo. Ya ha vendido 2 piezas en la feria de arte comunitaria. ¿Vendido? Pamela parecía genuinamente confundida. ¿Pero por qué necesitarías vender pinturas? Sonreí. No se trata de necesidad, Pamela. Se trata de alegría. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, roto por Mark preguntando sobre la librería que Michael planeaba abrir. Va genial, dijo Michael. Gracias a la abuela, tengo el plan de negocios finalizado y estoy buscando ubicaciones. La cabeza de Richard se alzó. ¿Gracias a la abuela? ¿Qué significa eso? Michael sostuvo la mirada de su padre con firmeza. La abuela está invirtiendo en mi librería. ¿Invirtiendo? La voz de Richard se elevó. ¿Con qué dinero? Mi dinero, dije en voz baja. Richard comenzó a hablar, pero se contuvo, mirando a los otros invitados. Tal vez deberíamos discutir esto en privado, mamá. No hay nada que discutir, respondí. Estoy tomando mis propias decisiones financieras ahora. El rostro de Richard se oscureció. Parecía que quería decir más, pero Jennifer interrumpió con una historia sobre su luna de miel en Cape Cod, el destino que habían elegido después de recibir mi modesto regalo. La conversación cambió, la tensión se disipó temporalmente. Después de la cena, mientras nos trasladábamos a la sala para el café y el postre, Pamela me acorraló en la cocina. ¿Qué pasa contigo, Alice?, exigió en un susurro áspero. Primero te niegas a ayudar con la luna de miel, luego no sabemos nada de ti durante meses, y ahora estás arrojando dinero al sueño imposible de Michael. No es un sueño imposible, respondí con calma. Es un plan de negocios sólido. No seas ingenua. Las librerías ya no son rentables. Él te está usando. No, Pamela. Estoy apoyando la ambición de mi nieto. Hay una diferencia. Sus ojos se entrecerraron. Richard y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de que consideres mudarte a un lugar más manejable. Sunrise Acres tiene apartamentos encantadores, y el dinero de la venta de esta casa podría ayudarnos a todos. Ahí estaba, el plan que Michael había escuchado, ahora expuesto abiertamente. Esta casa no está a la venta, dije con firmeza, y mis arreglos de vivienda no están sujetos a discusión familiar. Antes de que pudiera responder, Richard apareció en la puerta. ¿Todo bien aquí? Maravilloso, dije, tomando el pastel que había horneado esa mañana. ¿Nos reunimos para el postre en la sala? Richard carraspeó mientras comenzaba a cortar el pastel. Antes de continuar, mamá, hay algo que Pamela y yo queremos discutir con todos. Mi mano se detuvo en el cuchillo del pastel. Esto no estaba en el plan de la velada. Hemos estado preocupados por las decisiones recientes de mamá, anunció Richard al grupo. Está tomando decisiones financieras imprudentes, aislándose y rechazando la orientación familiar. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Creemos que es hora de considerar un arreglo de poder notarial, continuó, para su propia protección. Martín Reynolds dejó su taza de café con cuidado deliberado. Eso es un paso serio, Richard. Tienes evidencia de capacidad disminuida. Está regalando dinero para financiar una librería en la era digital, respondió Richard, como si eso lo explicara todo.
y se niega a considerar opciones sensatas de reducción de tamaño. Sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Este momento había sido inevitable desde el día en que comencé a decir que no. Tu madre me parece perfectamente competente, observó Martín. Tomar decisiones con las que no estás de acuerdo no es evidencia de incapacidad. No entiendes, insistió Richard, su voz elevándose. Siempre ha confiado en papá y luego en mí para la orientación financiera. Ahora, de repente, está tomando estas decisiones irracionales. Basta, dejé el cuchillo del pastel. No soy irracional, incapacitada ni necesito tu orientación, Richard. Mamá, sé razonable. He sido razonable durante 3 años, interrumpí. He pagado por renovaciones, vacaciones, autos y una boda. He permitido que me traten como una chequera ambulante en lugar de como tu madre. Pero eso se detiene ahora. El rostro de Richard se enrojeció. ¿Es esto lo que quieres?, exigió, gesticulando alrededor de la mesa. Humillarnos frente a todos, hacernos parecer villanos. No, Richard, dije en voz baja. Eso lo han logrado ustedes solos. Vieja egoísta, siseó, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla casi se volcó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Richard, Pamela tiró de su brazo, repentinamente consciente de cómo se veía esto ante los demás. Pero Richard estaba más allá de preocuparse. ¿Crees que puedes simplemente cortarnos? Papá estaría avergonzado de ti. Fue en ese preciso momento que Martín Reynolds carraspeó y pronunció las palabras que cambiarían todo. En realidad, Richard, dijo, tu padre anticipó exactamente esta situación. El silencio que siguió a las palabras de Martín fue absoluto. Richard se quedó congelado, con la boca ligeramente abierta, mientras Martín metía la mano en su chaqueta y sacaba un sobre familiar. Robert añadió un codicilo a su testamento poco antes de fallecer, explicó Martín a la sala atónita. Estaba preocupado por cómo tratarían a Alice después de que él se fuera. ¿Qué tipo de codicilo?, exigió Pamela, encontrando su voz primero. Martín me miró, pidiendo permiso en silencio. Asentí. El codicilo establece que cualquier descendiente que humille públicamente a Alice pierde toda su herencia, dijo Martín, su voz firme. Esto incluye tratarla con falta de respeto, intentar controlar sus finanzas contra sus deseos o intentar forzarla a dejar su hogar. Eso es ridículo, balbuceó Richard. Papá nunca lo hizo, interrumpió Martín. Y como ejecutor de su patrimonio, he estado documentando los incidentes durante los últimos meses. Se volvió hacia mí. Alice, debo preguntar, ¿quieres hacer cumplir el codicilo? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Miré a Richard y Pamela, sus rostros ahora pálidos por la conmoción y el horror creciente. Miré a Jennifer, que parecía confundida y avergonzada. Luego miré a Michael, cuya expresión no mostraba más que un apoyo silencioso. Sí, dije finalmente. Lo quiero. Richard se desplomó en su silla. No puedes hablar en serio. Nunca he estado más seria, respondí. La etiqueta en la boda, el anuncio de la luna de miel en el brunch, las constantes demandas de dinero, y ahora este intento de declararme incompetente. Todo eso se detiene hoy. Pero nuestra herencia, susurró Pamela. Está perdida, confirmó Martín. ¿Tora? Jennifer también, preguntó, su voz pequeña. Martín consultó sus notas. Jennifer estuvo presente en varios incidentes, pero no participó activamente en la humillación. Sin embargo, tampoco habló para defender a Alice. Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. Lo siento, abuela. Debería haber dicho algo en la boda sobre la etiqueta. Tomé su mano a través de la mesa. Todos cometemos errores, cariño. La pregunta es qué aprendemos de ellos. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó Mark, poniendo su brazo alrededor de Jennifer. Ahora, dijo Martín, según los términos del codicilo, la parte de Richard y Pamela del patrimonio de Robert se redistribuye. ¿A quién?, exigió Richard. La mitad va directamente a Alice, explicó Martín. La otra mitad se divide entre los descendientes que le han mostrado el debido respeto y cuidado.
Todas las miradas se volvieron hacia Michael, que parecía genuinamente sorprendido. No lo sabía, dijo rápidamente. Lo juro, abuela, no tenía idea de nada de esto. Lo sé, carino, le aseguré. Tu abuelo estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Richard se puso de pie de nuevo, su rostro contorsionado por la ira. Esto es una trampa, una conspiración. Lo llevaré a los tribunales. Eres libre de intentarlo, dijo Martín con calma, pero el codicilo es legalmente vinculante, y tenemos pruebas suficientes de que se han cumplido las condiciones. Alice, comenzó Pamela, su voz de repente melosa, seguramente podemos resolver esto como familia. Nunca quisimos. Guarda eso, Pamela, interrumpí. Es demasiado tarde para eso. Entonces eso es todo, exigió Richard. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos estás cortando? No, Richard, dije, poniéndome de pie para enfrentar a mi hijo directamente. Después de todo lo que he hecho por ustedes, finalmente estoy defendiendo lo mío. Hay una diferencia. La reunión cesó sin decir otra palabra. Martín y los otros invitados se retiraron con tacto, dejándonos solo a Michael y a mí en la repentina quietud de mi hogar. ¿Estás bien?, preguntó, ayudándome a recoger los platos de postre apenas tocados. Estoy mejor que bien, respondí, sorprendida de encontrar que era cierto. Me siento libre. Un año después, estaba en la puerta de Chapter 1, la librería que Michael finalmente había abierto en una encantadora casa victoriana convertida en el centro de la ciudad. La luz del sol de la mañana entraba por las altas ventanas, iluminando estanterías de libros cuidadosamente seleccionados y acogedores rincones de lectura. Un mostrador de café atendido por la novia de Michael, Emma, ofrecía granos tostados localmente y pasteles caseros. En la sección infantil, un mural que yo había pintado cubría una pared. Una escena de bosque caprichosa con animales ocultos y casas de hadas para que los jóvenes lectores descubrieran. 2 veces por semana, lideraba la hora del cuento para los niños del vecindario, algo que nunca imaginé hacer antes. El pequeño apartamento en el piso superior también había sido renovado, no para mí, todavía amaba mi casa con sus recuerdos de Robert, sino para un programa de escritores jóvenes en residencia que Michael había establecido con parte de su herencia. El timbre sobre la puerta sonó, y Jennifer entró, empujando un cochecito con su hija de 3 meses, Roberta, nombrada en honor a su abuelo. «Abuela», llamó Jennifer al verme. «No sabía que estarías aquí hoy». «Solo vine a dejar algunos marcapáginas nuevos que pinté», dije, inclinándome para admirar a la pequeña Roberta. «Hola, pequeña». Durante el último año, Jennifer y yo habíamos reconstruido lentamente nuestra relación. Después de la conmoción inicial de la revelación de la herencia, ella había hecho esfuerzos genuinos para conectarse conmigo independientemente de sus padres. Mark había demostrado ser una influencia estabilizadora, animándola a formar sus propias opiniones en lugar de repetir las de su madre. Richard y Pamela eran una historia diferente. Después de varios intentos fallidos de impugnar el codicilo, se habían mudado a Florida, donde Richard había tomado un trabajo con un antiguo socio de negocios. Nuestra comunicación se limitaba a tarjetas de Navidad y actualizaciones ocasionales a través de Jennifer. ¿Has tenido noticias de tus padres últimamente?, pregunté mientras Jennifer se acomodaba en una mesa pequeña con el bebé. Mamá llamó la semana pasada, dijo con un suspiro. La misma conversación de siempre, quejas sobre el trabajo de papá, la casa que tuvieron que conformarse, lo injusto que es todo. Lo siento. No lo sientas, dijo Jennifer con firmeza. Ellos hicieron sus elecciones. Yo he hecho las mías. Emma trajo café y scones frescos, arrullando al bebé antes de volver al mostrador. Michael salió de la trastienda con una pila de nuevas llegadas, su rostro se iluminó al vernos. «Perfecto momento», dijo, uniéndose a nosotros en la mesa. Explicó su idea de expandir los programas comunitarios de la tienda, incluyendo tutorías de alfabetización para adultos y talleres de escritura para adolescentes. Significaría reinvertir algunas de las ganancias, añadió, pero creo que vale la pena. Creo que es maravilloso, dije, sintiendo una oleada de orgullo. Mientras discutían los detalles,
Miré alrededor de la librería iluminada por el sol, este hermoso espacio que representaba no solo el sueño de Michael, sino un nuevo capítulo para todos nosotros. En el año desde la revelación, había descubierto partes de mí misma que habían estado dormidas durante demasiado tiempo. Había hecho nuevos amigos, desarrollado mi pintura, incluso comenzado a viajar. Pequeños viajes de fin de semana al principio, luego 2 semanas en Italia con un grupo de turistas mayores, donde conocí a Claude, un viudo de Boston con ojos amables y un ingenio seco que ahora me llamaba todos los domingos. Robert habría aprobado, pensé, no solo de la librería o de mi nueva independencia, sino de los límites que finalmente había establecido. Él había intentado protegerme con su codicilo, pero al final, yo había aprendido a protegerme a mí misma. El bebé de Jennifer soltó un gorgoteo feliz, trayéndome de vuelta al presente. Esta era mi familia ahora, no perfecta, no completa, pero real. Estábamos construyendo algo nuevo desde las ruinas de lo que se había perdido, y era, a su manera, hermoso. ¿Qué piensas, abuela?, preguntó Michael, incluyéndome en la conversación. Sonreí a mi nieto y nieta, al bebé que representaba nuestro futuro, a la librería que había crecido del respeto y la confianza en lugar de la obligación y la codicia. Pienso, dije, que esto es exactamente donde se supone que debemos estar.